con lo que es autoridad o la autoridad que te es concedida. Aleluya. Yo estaba diciendo los otros días, creo que hice un escrito en Facebook, en esta página, sobre que la autoridad sale o emana de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. En Mateo 28:18 el Señor dijo: toda tu potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Y esa misma potestad es la que Él nos confiere para ir a predicar el Evangelio. Pablo también en Corintios habla que el Evangelio, alabanza a Dios de gloria, que el Señor concedió a nosotros salvarnos por la locura de la predicación. Y es decir, cada una de las cosas que nosotros hacemos emanan lo que es la predicación, no solamente el predicar el Evangelio. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, nosotros estamos predicando el Evangelio, nosotros estamos haciendo el mensaje, aleluya, del Evangelio, que es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso en una ocasión el profeta Isaías dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y por eso, alabanza al Dios de gloria, el Señor nos enseñó el camino que debemos andar. Amén. Y en el camino que debemos andar, alabanza al Dios de gloria, una de las cosas que el Señor nos enseñó es ser sus discípulos, es decir, hacer las cosas que Él hizo. Vivir de la manera que Él vivió, siempre cerca, buscando esa intimidad con el Señor, esa relación con el Padre. Amén. Y es exactamente lo que dice Juan en la primera carta, primera de Juan, capítulo 2, verso 6, si mal no recuerdo, que dice que aleluya, que el que dice que permanece en Dios tiene que andar como Él anduvo. Es decir, nosotros no tenemos un mensaje, nosotros somos el mensaje mismo. Y es lo que Dios quiere, alabanza a Dios de gloria, que nosotros vayamos perfeccionando a medida que lo vamos conociendo a Él. Alabanza a Dios de gloria. Pero, alabanza a Dios de gloria, no quiero predicar, simplemente era una meditación en el Espíritu. Alabanza a Dios de gloria, poderoso Dios. Y está en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer, dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Ve que es lo mismo que también dice Pablo a la iglesia de Romano, o al pueblo de Roma, capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando juntamos todas estas piezas, estos versículos bíblicos, hacemos el fundamento de lo que es el Evangelio. Pablo comienza diciendo en el capítulo 1 del libro de Romanos, verso 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Si vamos a primera de Juan, capítulo 3, verso 10, una de las cosas que dice Juan es que, aleluya, que en esto conocemos que somos hijos de Dios. Aleluya, todo aquel que hace justicia y ama a su hermano es de Dios. Alabanza al Dios de gloria, lo dice al revés: todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Alabanza al Dios de gloria, pero lo que significa es que la justicia es la parte fundamental del Evangelio. Amén. Y Pablo lo menciona aquí en la iglesia de Efesios, y en muchas iglesias, en casi todas las epístolas, Pablo menciona lo mismo. Alabanza a Dios de gloria, que en Gálatas también lo menciona también, cuando dice que nosotros recibimos, si ellos recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe, creo que es el capítulo 3. Alabanza a Dios de gloria. Y si vemos constantemente, Pablo está diciendo que el Evangelio se basa de una sola cosa: fe. Aleluya. Juan dijo: y esta es nuestra victoria, alabanza a Dios de gloria, que nosotros vencimos. ¿Por qué? Por la fe en el Señor Jesucristo, en la Escritura. Y es lo que también está diciendo aquí. Alabanza al Dios de gloria, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Y esta es la parte importante y fundamental: habiendo creído en la palabra de Dios, habiendo creído, aleluya, en el fundamento, el roca inconmovible, el Señor Jesucristo, porque en él fueron hechas todas las cosas, y sin él, como dice la palabra en el libro de Juan, todo lo que ha sido hecho no sustituiera hasta hoy, sino que de la única manera o de la única forma que existe el Evangelio y que existen todas las cosas hasta hoy por él. Aleluya. También Proverbios dice que todas las cosas fueron creadas en él y para él. Pablo también lo habla, creo que es una de las iglesias, una de las epístolas que escribe. Pero lo que vemos básicamente
es la base del evangelio. El evangelio no se trata de las obras de la ley, o no se trata de las obras que tú puedes hacer. El evangelio se trata de lo que es fe. Aleluya, de tal manera que de ahí el Señor construyó todo lo demás. Aleluya, después que el Señor, alabanza al Dios de gloria, después que tú tienes fe, por eso es que el Señor dice que si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a este sicomoro que se mueve y se va a mover, porque es la fe lo que fundamenta y basa toda la escritura, y no solamente toda la escritura, sino el mundo entero. Amén. So que alabanza al Dios de gloria, el Señor, aleluya, poderoso Dios, se fundamenta y se estabiliza en lo que es la fe del ser humano. Alabanza al Dios de gloria. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. De hecho, el Señor Jesucristo también lo dijo en una ocasión. Estaba diciendo al pueblo que le estaba escuchando, alabanza al Dios de gloria, Juan 8, 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, cuando tú escuchas la palabra con fe, creyéndola, aleluya, eso te hace, alabanza al Dios de gloria, no solo creyente, te hace discípulo del Señor Jesucristo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, alabanza al Dios de gloria. Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor, recordemos que en el capítulo 16 del libro de Juan, el Señor prometió, aleluya, que él se iba, pero que dejaría, aleluya, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, que es la base y el fundamento de lo que es la Biblia, aleluya, y el evangelio. Entonces, teniendo nosotros esas dos cosas, somos capaces, alabanza al Dios de gloria, de heredar la salvación, que es por gracia y no es por obra. Y es lo que yo estaba predicando y meditando los otros días, el miércoles pasado, en el programa Escrito Está, que solamente nuestra confianza, aleluya, debería estar basada y fundamentada en lo que dice la palabra y no en lo que nosotros pudiésemos pensar ni en lo que nosotros pudiésemos hacer. Amén. Y es lo que me llama la atención de este versículo bíblico. Pablo dice, o habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio, habiendo oído al Señor Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ya fuiste sellado. Alabanza al Dios de gloria. Y es lo mismo que también habla, no lo dice aquí, pero también lo habla en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, primera o segunda carta de Timoteo. No recuerdo muy bien. Capítulo 2, verso 19, segunda carta. Cuando habla de un obrero aprobado, y una de las cualidades que dice es que, aleluya, poderoso Dios, que nos procuremos con diligencia a ser aprobados por Dios, y no por los seres humanos, no por los que están en eminencia ahora, y mucho menos por los evangélicos. Tú puedes ser aprobado por un grupo de evangélicos, una secta religiosa, o incluso puedes ser aprobado por un grupo de evangélicos que realmente viven el evangelio, pero eso no significa que Dios te apruebe. Y es uno de los consejos que le da Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, cuando habla de un obrero aprobado, que se procure con diligencia estar aprobado delante de Dios. Alabanza al Dios de gloria. Lo voy a leer, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Y esas son dos bases fundamentales. Aleluya. Estoy soltando crema hoy. Alabanza al Dios de gloria. Esas son dos bases fundamentales del evangelio y de cada predicador. Una, predicar la verdad absoluta y máxima, que es el Señor Jesucristo. Y dos, procurar con diligencia presentarse aprobado delante de Dios, que es quien salva y quien nos da la salvación y la vida eterna. Amén. Ya lo demás, después de ahí, lo que se llama ministerio, lo que se llama a concesiones, lo que se llama todo lo demás viene por añadidura. Alabanza a Dios de gloria, es simplemente una añadidura. Pero lo importante y principal de cada uno de nosotros siempre va a ser la salvación de nuestra alma. Amén. Y eso es lo que Pablo en muchas ocasiones se enfoca y considera, no solamente a las iglesias que está fundando, sino también, aleluya, poderoso Dios, algo más importante que eso, que es a Timoteo, aleluya, uno de sus siervos amados, amén. Y es lo primero que le dice, amén,
fundar iglesia es bueno, tener un apostolado, un ministerio de apostolado es buenísimo, pero Pablo siempre se enfoca en lo que verdaderamente necesita, debería tener el enfoque, que es nuestra salvación, la salvación del alma, que es lo que realmente prevalece para siempre. Alabanza al Dios de gloria. Y mira lo que le dice en el verso 19, que es lo que también estaba hablando, que se relaciona mucho con lo que dice en Efesios. Y de hecho se relaciona con toda la Biblia. Puedo seguir diciendo versículos bíblicos, pero realmente, aleluya, la base sigue siendo la misma, el concepto sigue siendo el mismo. Amén. Dice, el verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, aleluya, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Ese es el fundamento de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene la única firmeza, que el que cree en Él será salvo. No se trata de cuánta gente tú evangelizaste, no se trata de cuántas veces tú diste la vuelta al mundo, no se trata de cuántas iglesias tú fundamentaste. La iglesia tiene que ser la iglesia que tú verdaderamente tienes que fundamentar eres tú mismo. Amén. Y esa iglesia, alabanza al Dios de gloria, poderoso Dios, es la que puede darte salvación a ti. Alabanza al Dios de gloria, y a los que te hieren y a los que te oyeren. Y es lo mismo que le dice Pablo a Timoteo. Aleluya, cuídate de ti mismo. Alabanza al Dios de gloria. Y después dice, persiste en la doctrina. Aleluya, y persiste en esto que has aprendido. Y es lo mismo que en muchas ocasiones el Señor procuró siempre hacer, predicar el evangelio, pero Él no descuidaba su vida espiritual. Amén. Él no descuidaba las cosas que realmente tienen esencia, las cosas que realmente son importantes. Por ejemplo, la palabra de Dios, el predicar un evangelio que realmente sea veraz, un evangelio que sea, aleluya, que esté en la Biblia, que sea bíblico. Amén. Poderoso Dios. Y dos, no se preocupaba mucho por el ministerio, sino se preocupaba porque el Señor estuviera de acuerdo con cada uno de sus pasos. Aleluya, que el Señor estuviera siempre con él, incluso en momentos adversos. De hecho, yo creo, pudiera decir que la mayoría de las veces que el ministerio del Señor Jesucristo estuvo en vituperio constantemente, pero sin embargo, él aleluya, se fortalecía y se fundamentaba en lo que era el Señor, el Padre. Amén. Y era a quien predicaba. Y es por eso que yo constantemente hago énfasis en eso, en predicar las virtudes de aquel que nos llamó, como dice Pedro, de las tinieblas a la luz admirable, porque es quien nos da salvación, es el que realmente nosotros tenemos que exaltar. Alabanza al Dios de gloria. Y si nos damos cuenta en estos dos versículos, aleluya, 2 Timoteo capítulo 2 verso 19 y Efesios capítulo 1 verso 13, hablan exactamente de lo mismo, del sello que el Señor prometió para los que le aman. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima ocasión. Ese era Meditando en el Espíritu. Aleluya. Esperando que esta meditación haya sido de bendición y de edificación para todo aquel que todavía escucha.